Hola gente, buenas, ¿cómo va? Bueno, el día de hoy vamos a ir con la segunda parte de esta serie de videos, a donde modificamos una fuente ATX para convertirla en una fuente tipo laboratorio, ¿sí? Si no se vieron el primer video, se los recomiendo porque es la base de todo, se lo dejo acá arriba para que puedan acceder y verlo. Ahí en ese video vemos cómo modificar la fuente para hacerla variable en tensión, pero sin eliminar las protecciones contra cortocircuito, ¿sí? Entonces a partir de eso vamos a poder montar este circuito con Arduino, que es quien maneja toda la fuente de alimentación. Vamos a ver de a poquito lo que son los menús, cómo lo montamos, menú de servicio y ajuste, cómo la programamos. Bueno, vamos a verlo todo pedacitos por pedacitos, así se entiende lo mejor posible, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar por lo que sería el menú de usuario. La interfaz de usuario y los valores de visualización en pantalla son muy intuitivos. Con este encoder vamos a variar la tensión en pasos pequeños si la B es minúscula y en pasos grandes si es mayúscula. Todos los valores se van a almacenar en la EEPROM después de un tiempo que ya no toquemos nada. Esto lo hizo así porque la EEPROM es finita y vamos a cortar su vida útil si estamos almacenando constantemente. Vamos a poder medir la corriente, potencia, temperatura real del disipador. Esta barra nos va a mostrar cuándo va acelerando el forzador dependiendo de la exigencia de la fuente. Esta campanita nos va a mostrar lo que sería el buzzer, si está activo o apagado. Al menú de usuario ingresamos con este pulsador, intensidad máxima. Va a ser la intensidad máxima que vamos a poner de límite, es decir, en este caso si supera los 5 A apaga automáticamente su salida. Configuración de voltaje, vamos a encontrar voltaje máximo. Vamos a poder bajar, pero no vamos a poder subir más del límite que fijemos. Y si ponemos lock, va a quedar totalmente bloqueado para que esa tensión no pueda ser configurada. Bueno, esto apaga el bip, ahí ya no hay bip, el buzzer. Y info, vamos a encontrar la versión de firmware y bueno, información de dónde descargar cualquier actualización que pueda salir en el futuro. Bueno, vamos a reconocer etapas, hacer mediciones, porque lo que queremos primero es saber qué es lo que vamos a montar antes de montarlo, ¿sí? Por si sale algún problema, algo, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. En la descripción del video voy a dejar toda la documentación para descargar, ¿sí? Así que se van ahí y descargan. Este es un esquema que hice por bloques. Supongamos, no sé, yo quiero ver la salida que va al integrado de control de fuente. Bueno, yo sé que D9 es el pin de salida del Arduino. Voy al pin D9 si tengo que hacer una medición. Y bueno, este pin va al pin del integrado de control de fuente. Lo mismo con los pulsadores, con el LCD, ¿sí? Con la salida de relay, está todo muy bien documentado. Bueno, vamos a reconocer etapas. Acá tenemos el Arduino Nano, que es el cerebro de todo. Ahí abajo vamos a tener el sensor de corriente, ¿sí? Este es el voltaje de referencia. Todos los cálculos matemáticos que haga para todas las mediciones van a estar basados en este circuito que después vamos a ver cómo se ajusta. Esta bobina que tenemos acá junto a este capacitor, este y este chiquitito que está acá, son la línea de filtrado de 5 volt del Arduino, ¿sí? Para que no entre interferencia. Si la fuente está un poquito ruidosa, no nos afecte en la medición. Inclusive yo lo usé para un amplificador de 100 watts de radiofrecuencia, que la radiofrecuencia en circuitos mal diseñados es tremenda y la verdad que no estuvo ningún tipo de perturbación en las mediciones. Fue excelente. Todas estas lentejitas, como le dicen, que veamos acá, bueno, van a estar conectadas a la línea de alimentación de cada periférico. Digamos, este sensor tiene esta de acá, los pulsadores van a tener estos, para evitar interferencias, errores de mediciones, rebotes en los pulsadores. Estos capacitores que tenemos acá, estos tres junto a estas resistencias, ¿sí? Son filtrados analógicos. Van a filtrar interferencias de lo que es medición de tensión, corriente y temperatura. Es un filtro analógico e internamente el Arduino también tiene filtros digitales que promedia todo esto que va midiendo y
va a tener mayor exactitud en las mediciones. Bueno, y después no queda mucho más, simplemente resistencias que limitan los transistores, ¿sí? Diodo para la protección de lo que sería el bobinado del relay, lo que sería esta resistencia, este capacitor y esta resistencia, ¿sí? Acá sale una onda cuadrada y esto es un filtro que va a ser una tensión DC a la salida para poder variar la tensión de la fuente. Nosotros vamos a agarrar y vamos a medir la onda cuadrada que sale de acá. Lo mismo va a ser para lo que es el forzador y para lo que es el control de brillo. Así que vamos a medir uno, voy a explicarlo con eso y se va a repetir en los otros circuitos. Y por último acá abajo tenemos el divisor resistivo de lo que sería la medición de tensión, ¿sí? Así que bueno, ahora si les parece lo conectamos al osciloscopio y vemos cómo varía esa tensión de salida a partir de una onda cuadrada. Bueno, ya estamos listos, todo conectado para hacer las mediciones. Las vamos a hacer. La sonda roja del osciloscopio en el pin D9 del Arduino, que voy a tener una salida de 10 kHz. Y en este punto, justo antes de la resistencia que va al pin número 2 del 7500 o el 494, depende del modelo que tengan, lo vamos a poner en este punto, ¿sí? Ahí vamos a hacer las mediciones. Y el tester va a mostrar el voltaje de salida de la fuente. Así que vamos a ir variando. Yo voy a ir variando de a poquito. Se pueden ver que va subiendo el voltaje. Acá va elevando el voltaje mientras que la modulación de ancho de pulso va variando. ¿Ven? No varía la frecuencia, sino el ancho de pulso que tenemos. Siempre son 10 kHz. Yo no sé si se llega a ver ahí abajo, pero ahí estamos en los 10 kHz. Baja la tensión, esto llega de 0 prácticamente a casi 5 volt y de esa manera estamos controlando el integradito este de la fuente, ¿sí? Y si lo ponemos al máximo, bueno, ya tenemos la salida del Arduino en alto y tenemos el máximo voltaje, estamos cerca de los 24 volts. Bueno, de esa manera controlamos la fuente. Esto, una vez que aprenden esto, lo pueden aplicar a muchísimos circuitos diferentes. Algo que no está de más aclarar, creo yo, es, fíjense, acá tenemos una resistencia, dos resistencias y un capacitor. Es lo que medimos recién. Es esta resistencia, esta y este capacitor. Lo que esté en línea punteada, presten atención que esto va fuera del PCB, ¿sí? Tenemos dos capacitores y una resistencia. Yo lo tengo provisorio puesto ahí, dos capacitores y la resistencia acá vertical, ¿sí? Esto está provisorio porque yo lo estuve ya hace 2 meses funcionando esto con un amplificador de radiofrecuencia a 13.8 volt, 10 amperes, porque quería exigirlo para ver que esté todo funcionando bien y no entregar algo que pueda llegar a fallar, ¿sí? Todos estos cables lo más corto posible. Yo lo tengo montado en esto así provisorio también porque se los quería enseñar a ustedes antes de que esté en un gabinete. Se va a ver muchísimo mejor así. Esto puede generar interferencias. Todo esto lo más corto y prolijo posible. Algo que nos puede llegar a asustar es la cantidad de cables que vemos, pero van a ver que es muy sencillo esto. Esto es la salida a la fuente. Los puse de a dos en paralelo los cables para que soporte más corriente, ¿sí? Vienen por acá, entran por el relay y van a la bornera, ¿sí? Conmuta lo que es la salida de la bornera, encendido o apagado. Acá tenemos primero 12 volts, ¿sí? Standby. Segundo, negativo. Después tenemos el del control de la fuente que va al integrado, que ya hablamos bastante de eso. Y 5 volts standby. Nada más que eso. Y de este lado tenemos dos cables de lo que sería el sensor de temperatura y dos cables que sería el voltímetro, ¿sí? del panel, lo que mide la tensión de salida. Sería nada más y nada menos que un tester, como si pondrías un tester en el punto de medición. Bueno, vamos a empezar a montar este proyecto. Obviamente no van a ver instalar todos los componentes porque sería aburrido y larguísimo el video, pero sí ir evacuando dudas que pueden llegar a surgir, ¿sí? Como es el conector este, cómo lo soldé acá si de este lado no hay pistas, ¿sí? Bueno, eso es fácil. Yo lo que hice es retirar
un poquito como se ve acá, retiro los pines, sueldo y después empujo el plástico por adentro y me quedó el conector soldado como se ve. ¿Ven? Entiendo que no todo el mundo puede tener este conector, yo lo reciclé, pero en su defecto pueden llegar a usar estos zócalos que yo los he usado para Arduino, estos zócalos, o para el mismo conector. Eso va en gusto de cada uno, ¿sí? Lo que es el PCB se ve que está todo estañado. Yo lo hice así por un tema de que es muy fino en la capa de cobre de las placas que conseguí. Le doy un refuerzo, pero también es para evitar que se oxide el cobre. Pueden llegar a ponerlo, ¿no? Si no les molesta que se le oxide el cobre, o pueden usar las máscaras UV si tienen para curar lo que es la pintura esta. O simplemente cuando terminan de soldar todo le dan una capa de algún tipo de barniz, así queda protegido. Ya les digo, si no lo dejan así como está. El módulo que mide corriente, fíjense que trae este conector. ¿Sí? Es como una bornera que no creo que soporte 20 amperes, si bien no lo vamos a usar con 20 amperes. Porque son módulos chinos, no se la van a bancar. Por eso lo limité a 10 amperes la fuente. Fíjense que yo lo saqué y le instalé dos pines más gruesos, que son de conectores, como ser estos conectores de fuentes ATX que conectan en el mother. Y les puse esos pines, los reforcé con estaño, el hueco que queda, eso se la rebuscan como les quede mejor. Y también los pines estos los invertí. Estos vienen para arriba, los puse para abajo para que me quede el integrado hacia arriba. Si bien podría haber sacado el integrado y ponerlo acá en placa, no se las quería complicar. Las pistas estas se refuerzan con estaño, las que llevan corriente. No lo puse al lado porque lo que sería el relay, porque ya hice pruebas y cuando está cerca, digamos el campo magnético perturba en el integrado y da errores de medición. Entonces por eso lo separé, ¿sí? Quedó separado. Y por ahora, por último, antes de empezar a montar, es el tema del display. El display es más grande que lo habitual, pero se consigue en Mercado Libre, es más costoso. Yo utilicé este porque tengo muchos de desarme, de lo que serían los facturadores de la época de los locutorios, ¿sí? Para poder hablar por teléfono, tenían estos display y bueno, conseguí un montón y lo estoy reutilizando. Pero la placa está pensada también para poder instalar los display común que tenemos en el mercado, que son los otros más chiquitos, los más comunes, pero hay que tener en cuenta que este tiene los pines hacia abajo y este hacia arriba. Pero simplemente hay que cablear de acá hasta acá. Hacemos los agujeritos ahí, lo ponemos ahí, ¿sí? Y cableamos con un flex, cable por cable, como queremos. Lo único que tiene invertido lo que sería la iluminación LED, está hacia el otro lado, ¿sí? Este lo tengo de este lado, este me queda de este lado, pero está muy bien explicado acá. Acá tenemos cada conexión, están anotadas todas las conexiones, así que solamente hay que respetar lo que dice el LCD. Si se ve ahí, están anotados y acá, así que vamos a poder conectarlo perfectamente y es totalmente compatible, ¿sí? Todo esto se los voy a dejar en la descripción del video, todos los planos, cómo van puestos los componentes, imágenes en 3D, está todo bien explicado para que ustedes puedan montarlo. Bueno, yo ya instalé todo, no es difícil, está todo muy bien documentado, como dije, y algunas cositas a tener en cuenta para que vean. Acá tenemos unas resistencias que van debajo del Arduino, acá deberían ir dos más, ¿sí? En forma vertical, esta para que poder instalarlas, yo las puse de abajo porque las tenía SMD.
¿sí? Igualmente si son de desarmar cosas la van a encontrar porque son resistencias muy comunes, valores comunes, así que si quieren las ponen SMD. Acá vamos a tener capacitor y estas resistencias, esta, ¿sí? Bueno, así se dio el circuito porque era lo más cómodo para armarlo. Después, bueno, acá va a haber un Zener, que yo lo puse SMD porque lo tenía SMD, pero ustedes tranquilamente lo pueden poner acá arriba, ¿sí? Que sería este Zener que vamos a encontrar acá. Es el que va a limitar por cualquier error en el voltaje de referencia se eleve. Este Zener va a hacer que se limite a 5.1 volt, al igual que este. Este Zener es el que va a limitar por si se eleva además la tensión en el divisor resistivo, ¿sí? Que viene la alimentación, digamos, si estamos regulando en 5, 12, 24, se va a dividir acá y lo va a leer el ADC del Arduino. Bueno, así es como quedó, ¿eh? Bueno, antes de ponerlo en marcha, vamos a hacer unas mediciones si no tenemos cortocircuitos entre pistas. Así con todas las pistas, porque puede pasar que una bolita de estaño se te juntó y ahí se genera un cortocircuito. Les digo porque a mí me pasó en el botón este Select, que se me había juntado ahí y me quedaba el botón presionado. Bueno, vamos a hacer el primer arranque sin ajuste, así como arranque. Después vamos a ver el modo de servicio, cómo ajustarlo, cómo calibrarle el voltaje de referencia. Y bueno, para dejarlo a punto. Bueno, ustedes ya montaron todo, supongamos que ya cargaron el software. Después vamos a ver unos detalles de eso, pero no importa. Está todo funcionando. Ven la pantalla y dicen, pero ¿qué pasó acá? Yo no tengo consumo y ya me está marcando, no sé, 1 ampere o 500 miliamperes, el voltaje no corresponde. Bueno, es totalmente normal, tenemos que hacer un ajuste de servicio, ¿sí? Ya hablamos del voltaje de referencia y eso es lo que vamos a calibrar ahora. Vamos a hacer lo siguiente, la punta negativa del tester la vamos a conectar al puerto de programación del Arduino, ¿sí? Que es negativo, no vale conectarlo al negativo de acá, a un negativo de la fuente. Eso no es correcto porque vamos a tener errores de medición porque tal vez tengamos algún tipo de interferencia, ¿sí? Desde acá hasta acá. Esto es una medición que tiene que ser lo más precisa posible, ¿sí? Vamos a ver de acá abajo, el tercero, de acá para acá, vamos a tener un pin que se llama ref. Ese es el voltaje de referencia, ¿sí? Del Arduino. Lo podemos programar para que la referencia sea interna o externa, pero nosotros queremos tener control sobre esa tensión de referencia, ¿sí? La vamos a poner la punta del tester ahí y yo les voy a mostrar, lo voy a acercar lo mejor posible porque estoy medio incómodo acá, pero fíjense cómo va subiendo la tensión y la vamos a tener que ajustar a 5 volts, ¿sí? Vamos a ir ajustando y ahí me pasé. Bueno, lo más justito posible, ahí estamos. Bueno, ahí estaría bien. Ahí ya tenemos el voltaje de referencia bien ajustado. Bueno, y ahora vamos a entrar al menú de servicio. Para ingresar vamos a apretar estos dos botones a la vez y vamos a prender la fuente. Ahí me dice menú de servicio, suelto e ingresamos. Todo instrumento más o menos decente debería tener un ajuste de servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu sensor de corriente no va a ser el mismo que el mío. La resistencia que pongas vos va a tener una tolerancia diferente que la mía. Entonces, si yo hago un programa con valores universales ajustado a mis componentes, tus componentes van a dar cualquier medición. Tal vez en vez de dar 13 volt, de 13,8, 13,7, 12,5, entonces ahí vamos a tener errores de medición. Igualmente con la corriente. Bueno, ¿y cómo se hacen estos ajustes? Primero lo que vamos a hacer es configurar la tensión, ¿sí? Para esto nos vamos a agarrar el tester de cabecera, el que más le tengamos confianza a nosotros, porque si vos medís con este tester vas a tener unas mediciones. Si agarras otro tester vas a tener otras mediciones totalmente diferentes. Le digo pues yo tengo un montón y cada uno da algo diferente. Entonces el que tenga más confianza ustedes, ese es el que van a utilizar. Bueno, para esto vamos a encender la fuente.
y vamos a ver que está en 13.479, ¿sí? Punto 491, no coincide. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo coincidir lo mejor posible. Vamos a poner una tensión baja acá, ¿sí? Vamos a bajar. Esto se llama medición a dos puntas. Vamos a hacer una punta baja y una punta alta de la escala. Bueno, y voy a hacer un ajuste lo más parejo posible que sea, porque hay que hacerlo 2-3 veces, ¿sí? Después vamos a ver bien en su funcionamiento todo, pero para explicarlo. Yo estoy en la parte baja, que es la low, ¿sí? Baja tensión. Entonces vamos a tratar de acercar este voltaje a este voltaje. Yo voy a subir un cachito porque yo ya sé mis parámetros de ajuste, ¿eh? Era 40-12, creo, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ajustarlo ahí y voy a ir a la parte alta, no sé, vamos a ir cerca de 24, 24.7 estoy, ¿sí? Y acá creo que era más o menos 12, ¿sí? La parte high, la parte alta, ¿sí? Ahí tenemos más o menos 23.55, 23.53. No te mates en el decimal, por favor, porque ya te digo, agarras otro tester y te va a medir totalmente diferente, ¿sí? Así que bueno, ahí ya tenemos ajustado la parte baja y lo que sería la parte alta aproximadamente. Ya le digo, hagan 2 o 3 veces la medición hasta tratar de dejarlo lo más justo posible, ¿sí? Bueno, siguiente, una vez aclarado eso, siguiente, ¿qué ajustamos en esta posición? El offset del sensor de corriente, ¿sí? Y la sensibilidad. Lo que sería el offset debería estar en 2.5 el sensor, pero como hablamos ya de fábrica, ningún sensor va a ser igual que el otro. Mi sensor tiene un offset de 2.54 si no recuerdo mal, y eso lo vamos a medir ahora. Bueno, acá ya tengo, cambié la punta y vamos a hacer la medición. Vamos a ponerlo acá, ahí, para que esté en la misma plano de lo que sería el sensor de corriente, y el pin del medio del sensor de corriente es quien nos va a dar ese offset, ¿sí? Voy a ponerlo ahí, la flecha en offset, y vamos a medir. Sería este. ¿Ven? 2.05, 0.4. Ahora les voy a hacer una demostración de lo que les decía recién, por qué hay que medir cerca, ¿sí? Yo voy a usar este negativo. Miren lo que les decía, a ver. 2.10. Bueno, ahí ya voy a tener un error de medición en la calibración, ¿sí? Porque esta masa, este negativo, no está cerca de este, ¿sí? Interferencias se meten y ahí tenemos un error de medición. Entonces, dijimos que 2.04, perfecto, 2.040. Fíjense que esta línea del medio viene por acá y va al filtro analógico, ¿sí? Ahí sería la medición. Entonces, si yo muevo, ven que puedo estar variando el offset, ¿sí? El offset es la tensión cero, digamos, cuando el sensor está midiendo cero corriente, es la tensión que tiene en su salida, ¿sí? Bueno, y el ajuste de sensibilidad, ¿sí? Que sería acá lo que me está marcando la flecha, es una referencia que nos da el fabricante, ¿sí? Que va a ser la sensibilidad del sensor. Entonces la tenemos que ajustar de tal manera que el amperímetro nos quede lo más preciso posible con el amperímetro de nuestra fuente, ¿sí? Esa fluctuación vamos a tratar de poner lo mejor posible, pero estos zócalos son malísimos. A ver que yo ahí lo tengo firme y no fluctúa, muevo y hay una fluctuación. Con la temperatura y el calor dilata, ¿sí? Pero bueno, para el ejemplo va a servir. Yo tengo 2474, 2474, ¿sí?
mi sensibilidad no es de 0.100, que es lo que dice el fabricante, ¿sí? Fíjense, es de 0.1023, ¿sí? Para que me coincida. Bueno, ahora se volvió a mover el zócalo. Entonces, si yo muevo esto, me varía el amperaje, ¿ven? Acá. Entonces yo sé que ahí es mi sensibilidad, ¿sí? Y bueno, ahí queda ajustado el sensor de corriente. Después, bueno, vamos a ir avanzando a la última parte del menú de servicio. Ponemos siguiente. Y acá tenemos, vamos a retirar esto, así termino de explicar bien. Tenemos contraste, ¿sí? Que lo que va a hacer es variar el contraste. No lo hice con un potenciómetro atrás. Fíjense que yo voy moviendo y se me va oscureciendo la pantalla. Yo lo voy a poner en 110, ¿sí? Depende del display que tengan. Lo hice bien ajustable de punta a punta, para que lo puedan ajustar lo mejor que puedan. Y por último, lo que vamos a tener es un reset. Si ustedes empezaron a tocar y ya se marearon y no se acuerdan a dónde tenían que ir las mediciones bases, ¿sí? O sea, las configuraciones, perdón, base, lo que van a hacer es presionar y va a dar un reset, ¿sí? Ahí se me puso en 160 el contraste y toda la configuración que tenía se puso, digamos, a modo de fábrica, fíjense. Ahí me varió me varió este. Ahora yo lo voy a tener que configurar de vuelta, obviamente. Vamos a ir para atrás. Entonces yo sé que más o menos estos puntos de referencia son los que son la base de partida, que configurando una mínima configuración acá y una mínima configuración acá, van a estar centrados más o menos en la tolerancia de los componentes. Y por último, una vez que ya la tenemos toda calibrada, lo que vamos a hacer es dejar presionado este botón sin soltarlo hasta que nos diga que está guardando la configuración. Voy a presionar. Ahí está guardando y ahí se inicia la fuente de alimentación y ya la tenemos lista para ser utilizada. Bueno, ya toda ajustada, vamos a hacer algunas pruebas, ¿sí? Estoy con el transformador de deslación, así que puede caer unos milivolt acá despreciables, es totalmente normal, no me quiero quedar electrocutado por eso. Así que bueno, vamos a encenderla. Ahí estamos. Lámpara halógena de 50 watts, perfecto, estamos cercanos, ¿sí? Cuando calienta su resistencia es normal que varíe, ¿sí? Ahí estamos. Y esa fluctuación es el zócalo, recuerden que está flojo, es normal. Así que bueno, vamos a poner el sensor de temperatura que va a medir realmente la temperatura. Voy a ponerlo en la lámpara para que vean la barra cómo va subiendo y el forzador está acelerando. La temperatura es real, ¿sí? Está calibrada realmente. El sensor tiene un parámetro que se calcula que se llama el beta. El beta está calculado para que podamos calcular la no linealidad del sensor, así que está controlado y mide realmente la temperatura. Vamos a hacer unas pruebas de lo que sería el límite de corriente y tensión, ¿sí? Vamos a entrar a configurarlo. Bueno, lo dejamos ahí en 3 amperes. Ahí estamos. Y la encendemos. Vamos a darle de a poquito. Ahí. Vamos a ir subiendo de a poquito hasta que nos marque la protección. Bueno, ahí está. Ahí superamos los 3 amperes. ¿Sí? Apagamos, prendemos y otra vez nos marca. Fíjense cómo la lámpara en frío se comporta como un cortocircuito. Miren, y una vez que saltó la protección ya llega a los 4 amperes, creo. 4, casi 5 amperes, ¿sí? Cosa que cuando calienta ya la fuente
pega un pico de 5 A y se estabiliza más o menos en 3 A, que es a donde saltó la protección. Cuando pasa a 3 punto algo, ya se protege la fuente. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la corriente, pero con la tensión, ¿sí? Yo voy a poner un máximo de tensión. Voy a poder bajar. Vamos a ir más rápido. Voy a poder bajar, pero mi límite va a estar fijado ahí, ¿sí? Ahora, si yo estoy en, no sé, estoy alimentando un auto estéreo, supongamos que estoy arreglando o algo así, y quiero bloquearlo porque la voy a usar continuo ahí, ya, listo, me quedo ahí, apago, prendo, lo que sea, pero siempre va a quedar bloqueada en la tensión que le puse de bloqueo, ¿sí? Así que bueno, ahí está funcionando. Y otra función que me olvidé decirle, o si se los dije no lo probamos obviamente, es que el menú, una vez que yo dejé de presionar algún botón, yo voy a estar ahí, voy a esperar en 30 segundos. Si no apreté un botón, automáticamente sale del menú y me muestra la pantalla principal. Vamos a esperar que suceda eso. Bueno, ahí como se ve, yo acorté el pedacito, pero se salió automáticamente de la pantalla y me muestra todos los parámetros de medición. Bueno, llegó el momento de programar el firmware, ¿sí? Así le va a aparecer la pantalla cuando no tengan nada instalado, es normal. Y bueno, para esto voy a usar el ABR-Dudes 2.0, que es la versión que yo tengo, ¿sí? Se los voy a dejar en el paquete para descargar con todos los archivos. Igualmente le dejo el link para que lo puedan descargar directamente de la página del creador si saca alguna actualización. Bueno, para esto vamos a ir acá donde dice programador y vamos a seleccionar Arduino Bootloader STK versión 1. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, puerto COM, el que tengan instalado el Arduino, eso como lo hicimos toda la vida. Bueno, velocidad 115.200. Y ahora le vamos a dar a detectar. Fíjense también que cuando doy detectar, el LED este que nos indica que la fuente está prendida o apagada a su salida, también va a ser un LED de estado, ¿sí? Fíjense, yo pongo detectar y empieza a parpadear. Y bueno, acá me detectó que es un Atmega 328P, ¿sí? Vamos a ir acá donde dice Flash y vamos a seleccionar el archivo que les voy a estar dejando también. Y yo lo tengo guardado por acá. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Ahí como se ve acá abajo, les tiene que salir que ya tiene el archivo ahí a mano para programarlo. Y le vamos a dar acá en ir. Ahí estamos. Y ahí empieza a programar, ¿sí? Normalmente. Ahí está. Y ahí arrancó la fuente. Perfecto. Lo que les va a pasar a ustedes va a ser que la tensión o acá tal vez tengan mediciones incorrectas. Eso porque no está configurada su EEPROM, ¿sí? El primer inicio van a ser estos, que yo ya se los expliqué. Modo de servicio, ¿sí? Vamos acá. Siguiente. Siguiente. Le dan acá a reset. Y eso les va a agarrar y les va a cargar todos los parámetros necesarios que necesita la EEPROM para que la fuente inicie en valores, digamos, como ya les expliqué, en unos valores ideales, por así decirlo, para que ustedes se varíen las configuraciones dentro de esos parámetros. Bueno, espero que puedan sacar algo útil de todo esto. Si no se animan a hacerlo o no quieren, por lo menos haber aprendido algo nuevo, que es la idea de todo esto, ¿no? Y si les interesa, esténse al tanto, suscríbanse, que va a estar saliendo otro video dentro de poco con otra fuente, ¿sí? Con la del home theater que ya estuvimos hablando, que todas se parecen, pero esta la voy a reducir de tensión. La voy a hacer a 13,8 con pantalla OLED. Bueno, un par de botones, no quiero spoiler nada, pero bueno, nada, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejen su like. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.